mucho el programa de... Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos en tu espacio por dentro, como cada sábado, con muchas informaciones, comentarios, entrevistas y toda la actualidad nacional, para que usted se mantenga informado en la tarde del sábado, un poco relax. No muchas complicaciones, ya estamos en tiempo de Navidad y entonces uno va dejando que las cosas corran y uno simplemente se sienta en la grada a observar lo que pueda pasar. Ya en estos días hay que bajar de velocidad la vida, de modo que podamos llegar al final de año en perfecto estado de salud y sin muchas complicaciones. Esa tarde, como ustedes podrán ver, 2 han desertado del Ejército de Salvación, que es este pase. Nuestra compañera María Estela de León está cumpliendo funciones de su trabajo como jueza suplente de la Junta Central Electoral y nuestro compañero Ricardo Beato está en una asignación de su oficina. Por consiguiente, estaremos con ustedes Rafael Augusto Corporán Quesada y yo, Carmen Luz Beato. Y vamos a estar acompañada de 2 damas que más adelante estaremos informando. Atención a la comunidad mexicana en nuestro país, que es muy amplia. Hoy tendremos para ustedes 2 invitadas de sus compatriotas. No se pierdan este paso. Rafael. Sí, muy buenas tardes, Carmelo, y pueblo dominicano que nos sigue. Por lo menos, ya aparte, tú decías que uno se debe sentar en la grada, pero si puedes llegar con los tapones, que ya son una parte lógica de los días de diciembre. Si usted puede, salga de noche, no salga de día. Y la otra parte, Carmen, es que la temperatura también nos ha dado un buen regalito. Ya tenemos a final de año las brisas amorosas y frías de diciembre. La brisita navideña llega. Sí, sí. Y llega por todos lados, llega el gobierno, llega la gente y llega todo el mundo. Eso es lo mejor que tiene la brisa navideña, que nos envuelve a todos sin importar ideología, ni color, ni raza. Todos lo disfrutamos por igual. Una semana con muchas informaciones. Y escuchaba a mis compañeros antes del programa hablar de un caso de una persona que desde que yo vi el video dije, ese señor tiene problemas mentales. Tuve la imagen, las miradas, la forma de hablar y te das cuenta que tenía problemas mentales. Pero sin embargo, pienso que independientemente de que las autoridades de nuestro país continúan descuidando la salud mental del pueblo, de alguna manera hay que parar incluso a los que tienen problemas mentales con las amenazas constantes contra el presidente de la República y su familia. Con eso no se juega. Y cuando uno se hace de la vista gorda en un país, en cualquier parte del mundo, donde mucha gente quiere tener un like o ser los héroes, a esto también hay que prestarle atención. Nosotros vamos a regresar en breve con un contenido interesante y vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a conocer un poco de cómo viven los mexicanos y las mexicanas en nuestro país. ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? Porque es bueno saber quiénes son, quienes nos visitan y quienes adoptan este país como suyo. Hay muchas cosas buenas de las colonias diferentes que tenemos. Muchas veces buscamos la parte negativa, pero en sentido general, el que viene de afuera, al igual que los que vamos hacia afuera, somos gente honesta, trabajadora, y nos integramos donde llegamos a hacer lo mejor que sabemos. Regresamos en breve. Una reflexión para ser más positivos. La frase positiva. La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Bueno, seguimos en tu espacio por dentro y ahora sí tenemos el honor de presentar a nuestras invitadas.
A doña Blanca Juárez de Peña, mexicana del Distrito Federal, llegó a República Dominicana en el 1981, de padre mexicano y madre salvadoreña. Actualmente trabaja para una compañía privada. En su tiempo libre lo dedica a las adelitas, en la organización de toros, los eventos, de todos los eventos que tenemos en el transcurso del año. Y por otro lado, nos acompaña Betty Carrasco, originaria de Guama, Sonora, llegó a República Dominicana en el 1978. Tiene 47 años en nuestro país y con ella vamos a estar conversando. Aquí hemos hecho un programa súper espectacular de cuando llegaron, que si de este lado se comían la gente, que si eran indios, o sea, todas esas cosas que pasa cuando usted viene a un país hace 30, 40 años. Aquí, los que vivían de aquel lado creían que los que estábamos de este lado éramos salvajes, que comíamos gente, pero gracias a Dios todo ha cambiado y ahora estamos abiertos al mundo y todo el mundo desea venir a este lugar que yo siempre dije que era el secreto mejor guardado del Caribe. Ya se ha perdido. Ya todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Y con ello se ha ido nuestra paz, nuestra tranquilidad y mucha de nuestra belleza. Porque entonces ha habido que expandir, hacer grandes hoteles y se va perdiendo parte de esa intimidad que teníamos los dominicanos y los extranjeros que venían. Buenas tardes, bienvenida a este espacio donde siempre tratamos de dar lo mejor que llevamos por dentro. Y entonces quiero conocer un tanto de esa nobleza que caracteriza a los y a las mexicanas. Gente trabajadora, aunque en el norte lo traten como delincuente, en esta parte del Caribe reconocemos que son trabajadores y que hay en México un corazón que late grande y latino. Buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias. Antes que nada decir que realmente México es un pueblo hermano, muy ligado a nosotros históricamente y culturalmente. Creo que las primeras expediciones hacia la conquista de México o a la colonización de México partieron de aquí, como Hernán Cortés y otros. Y también nosotros compartimos mucho esa herencia hispana, la devoción católica. Y este mes es muy especial para los mexicanos y para muchos devotos de la Virgen de Guadalupe, que es como si fuera nuestra Virgen de la Altagracia para nosotros, es la guadalupana para allá, para México. Y queremos conocer de todo eso, de las actividades que tienen ustedes en diciembre, pero también de ustedes y también de cómo se mantienen esos vínculos entre la República Dominicana y México al día y quiénes son quienes los mantienen vivos. Adelante, una de las chicas. Buenas tardes. Pues, como mencionó Carmen, tenemos muchos años aquí radicando. Hemos tenido la buena suerte de que el destino nos puso en esta bella isla. Llegar aquí, en el cual desde un principio fuimos muy bien aceptadas. Al ser bien aceptadas por los dominicanos, nos fue mucho más fácil adaptarnos, ya que llegamos muy jóvenes a esta bella isla. La cultura, cuando llego yo aquí en el 78, ya se conocía de la cultura mexicana aquí en República Dominicana. Nuestra música, la música mexicana, nuestros artistas mexicanos, muchos profesionales, médicos, ingenieros que estuvieron estudiando allá en México. Y pues gracias a un hermano de una persona que fue algo importante aquí en República Dominicana, se conoció mucho de la cultura mexicana. Vamos a hablar de Petán. Petán Trujillo. Ok, perfecto. Sí, que traía todos esos artistas y gracias a él, pues nos fue más fácil. Incluso los mismos dominicanos, porque en el caso mío, me buscaban conversación,
Pero me empezaban a preguntar por Pedro Infante, por Jorge Negrete, por la Tongolele y todo. Pues era una manera de cómo yo perder mi temor, mi miedo hacia estar en una isla que yo no la conocía. Y pues me adapté muy fácil gracias a... Esa era la introducción. Y ya, me soltaba, perdía el miedo y empezaba a hablar de todo eso. Y el dominicano pues nos quiere mucho a los mexicanos. ¿Cuál diría usted, doña Blanca, que fue el proceso más difícil para el cambio de venir desde México hasta República Dominicana? Bueno, en el tiempo que yo llegué, el proceso más que todo fue, como Betty, vine bien joven, entonces adaptarme aquí al estudio, o sea, volver a hacer nuevamente el bachillerato aquí porque había muchas materias que había que combinar. Por ejemplo, la historia dominicana yo no la sabía, entonces había que hacer nuevamente eso. Me dolió muchísimo. Dijo, ay, pero ya yo me gradué, volver a estudiar y todo eso, pero nada, la hicimos. Y adaptarme también al dialecto de aquí, o sea, a las palabras, a las cosas ¿qué es esto? ¿Cómo se dice esto? Porque aunque es español y nosotros hablamos español, hay muchas palabras que no la conocía. No, el español de nosotros nada más de nosotros. Hablando un poco de eso, vamos a hacer una parte, porque hay un cuento que me hizo hace unos minutos doña Betty, de Morina Solá. Si usted puede hacernos ese cuento que le dijo a Morina qué pasó. Tuve el gusto de conocerla, esa gran actriz dominicana que nos quería mucho a todos los mexicanos y tuvo la oportunidad de conocer grandes artistas. Y entonces me dice que la primera vez que la mandaron a buscar a Tintán, pues doña Monina era una señora muy elegante, muy bonita, muy bonita. Yo tuve el gusto de conocerla personalmente y fue a recoger a Tintán y Tintán se quedó impresionado, me contó ella con su belleza y la ve de arriba para abajo y dice, ay, qué cuero de mujer. Se ofendió tanto ella que le dio una cachetada. Y después dice, ay, Betty, me dio tanta vergüenza. ¿Y por qué, doña Monina? Le dije yo. Porque yo no sabía que cuero, ella es una mujer muy buena, bella. Muy buena. Pero aquí es otra cosa. Y me ofendí. Y después de eso ya fuimos muy buenos amigos. Ay. Doña Blanca, le interrumpí, pero aparte de eso, ¿cómo usted llega aquí? ¿Usted llega aquí por sus padres? Sí, yo vine aquí, nosotros estábamos radicando en ese entonces en El Salvador. Entonces, papi viene contratado aquí en Medias Corona, ingeniero textil. Entonces, al complicarse la situación en El Salvador por la guerrilla, papi decide sacarnos de allá. Y así fue como llegué yo aquí a República Dominicana. Estuvimos ya en 1981, fue que llegamos. Mi hermana menor y yo. Mami se queda allá con mis otras hermanas esperando vender una fábrica que tenía papi allá, también de medias. Y para entonces ella retornar aquí. Y ya yo tengo aquí ya desde entonces, me casé con dominicano y seguimos aquí todavía. Muy bien, la verdad es que es sumamente interesante. Y decía doña Betty, hablando de todos los artistas mexicanos que han pasado por nuestro país y que pasaron en la época del jefe, yo mencionaba a Jorge Negrete y ella dijo, se no vino nunca a cantarle al jefe porque no estaba de acuerdo con el gobierno, ¿fue? Con el gobierno. Dice ella que le hicieron un cheque en blanco. Entonces no contaba que por supuesto que se lo contaron a ella porque no tiene edad para haber vivido ese episodio, pero que a él le entregaron un cheque en blanco para que pusiera la cantidad y él no vino porque no estaba de acuerdo con la dictadura. Y eso es uno de los valores importantes que tienen los mexicanos, que siempre han sido defensores de los derechos humanos. Y eso hay que reconocerlo, porque
Recordemos que de México sale esa frase contundente de Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno en la paz. Y era obvio que un mexicano no vendría, por supuesto, digo yo, compartiendo los derechos humanos, a cantarle a alguien que violaba los derechos humanos. Uh-huh. Y eso me da a mí la impresión, como nosotros no estábamos para vivir esa época, exacto, de que eso hizo más grande a Jorge Negrete. Uh-huh. Así es. Y entonces, en todo esto, ahora, ¿cuál es la actividad que hacen ustedes, las adelitas y esas cosas? Y en estos días veía yo, creo que fue con doña Betty que estuvimos conversando sobre el Día de los Muertos. Con el día 2. Sí. Uh-huh. Y entonces lo que hicieron, y aquella caminata por la zona colonial, y esos trajes y esas cosas. ¿Realmente la comunidad mexicana se integra a sus actividades? Sí, totalmente. Nosotros tratamos de conservar y mantener esa tradición, porque no solamente es el Día de Muertos, tenemos el Día de las Adelitas, tenemos la Rosca de Reyes, tenemos el Día de la Virgen de Guadalupe. O sea, todo eso tratamos nosotros de mantenerlo aquí con la comunidad, y para que nuestros hijos también, que van a ser la generación que sigue, lo sigan promoviendo todo eso. ¿Sabe que a mí me dio mucho impacto el día de la que estaban celebrando el día de los muertos, fieles difuntos, de los fieles difuntos o muertos? Porque yo recuerdo que aquí en el país anteriormente ese era un día muy especial. La gente iba al cementerio, limpiaba, se hacía una serie de misas, se recordaban la gente. Y el pueblo dominicano, como que en esta ocasión o este año, creo que ni se mencionó. Y ver a las Adelitas haciendo memorias de sus... Yo tuve la oportunidad también de estar en el restaurante de doña Betty, que es el Taquito Norteño, sírvala. Y había un tremendo... altar, donde con alegría se recordaban las personas queridas fallecidas. Y muy parecido a lo que nosotros hacemos también, habían sus panes de muerto, habían sus mejores, las cosas que le gustaban. Le gustaban a la persona. Entonces, mantener esa tradición en la cultura hispana, para mí me alegró mucho de que todavía esos valores se puedan seguir representando, aunque sea en otra civilización o en otro pueblo, porque nosotros hemos ido perdiendo parte de lo que era la identidad de nosotros. Vamos a una pausa, y sí, ciertamente que una de las cosas que uno suele admirar en los mexicanos es el respeto por su cultura, por sus artistas, por su gente. Me decía en estos días Vladimir Lendov del grupo Legales, que había estado en México y que Vladimir Dotel. Me traicionó la memoria con mi amigo Vladimir Lendov, que estábamos hablando. Y decía Vladimir Dotel del grupo Los Ilegales que había estado en una rueda de prensa en México, y que todavía las ruedas de prensa allá se hacían como se hacían aquí hace 10 años. El respeto por los artistas, los periodistas de verdad, decía él, iban los tradicionales. Y entonces él decía algo que a mí me impresionó mucho, es que allá me decían maestro, con el respeto. Y cuando yo paso por aquí, por la calle, mucha gente me dice, pero este viejo se cree que está vivo. Y entonces eso pasa con nuestros artistas, que según van pasando los años lo vamos arrinconando, lo vamos dejando atrás. Sin embargo, en México, usted a cualquiera le pregunta por Toña la Negra, por Jorge Negrete, por Javier Solís, por María Luisa Landín, y le van a dar una cátedra de respeto por sus artistas. Y eso es bueno, que nosotros, que imitamos todas las cosas, podamos recordarlo, aprenderlo y practicarlo. Regresamos en breve. Romer, ¿por qué tú me miras? Tú tienes que acostumbrarte que a mí la Navidad me encanta la música, me encantan las luces, me encantan los arbolitos. Yo soy de la que se pasea la ciudad entera viendo todos los adornos, viendo toda la decoración, haciéndose fotos. Me gusta la Navidad, me gusta. No por casualidad nací el 14 de diciembre. Es que me gusta la Navidad. Bueno, y entonces se me ocurre preguntar, ¿por qué razón México
canta su pena y llora sus alegrías. El Día de los Muertos. Bueno, ese día uno dice, murió, pero en realidad él pasó a otra vida. a otra vida. Wow. Con mucha alegría y todo. Entonces, uno lo que hace es recordarlo siempre. Y recordándolo siempre con su música, su comida. Entonces, eso lo hace a uno como no estar triste. Y eso, o sea, eso se hace realmente en el funeral. Eso se hace. Se pone música. Sí, mucho, mucho. Y Wow. uno va al panteón, al Sí, cementerio sí. también, y uno lleva hasta mariachis Wow. y todo, y, o sea, todo es, O sea, toda esa alegría. sí, Uno lo siente porque obviamente es una persona que ya sí. no va a volver a uno ver físicamente. Pero sí, uno dice, ya está allá, está feliz, nos está Qué cuidando, lindo. nos está viendo. Claro. Hay que seguir portándonos bien. Claro, wow, qué interesante, de verdad que sí. Y entonces, ¿cómo se llevan ustedes las Adelitas con los empresarios mexicanos en el país? ¿Qué cosas, si tienen buen apoyo para las actividades que realizan? Si los empresarios se integran, apoyan, esas cosas que son siempre tan necesarias cuando uno hace actividades porque se gasta su dinero. Primero, Camelú, vamos a dejar que doña Betty nos hable de qué son las Adelitas, a qué se dedican, qué hacen. Y yo sé que tienen muchísimas cosas y después cómo mantienen esa operación caminando. Las Adelitas somos alrededor 220 damas mexicanas que radicamos aquí. Hay muchas que son amas de casa, hay muchas que son empresarias y nos dedicamos a hacer obras de bien. Hacemos algunas obras de bien anónimas. En el mismo grupo hay personas que necesitan, hacemos nuestra donación, que yo me encargo de solicitarlo, pero nadie pregunta para quién es. Y lo hacemos, se hace llegar, se sabe que eso llegó y todo, con respeto lo hacemos para no hacer sentir mal a la persona que lo necesite en su momento. Ayudamos a los niños con cáncer infantil, en el cual está ahí al cargo la doctora Wendy Gómez García, que es dominicana, pero su mamá era mexicana. Ella es una gran reconocida doctora, pediatra, oncóloga, hematóloga, paliativa. Es de cáncer infantil, es lo máximo que hay. Ella está muy entregada a eso y nosotros como mexicanas le damos apoyo a esos niños. ¿Esa es la Fundación FASI? Esa misma. Ah, ok, la conozco. Vamos a traer a esa doctora en estos días. Usted se va a encargar. Es importante el trabajo que ellos hacen. Sí. Entonces también ustedes tratan de mantener la cultura mexicana y celebran, por ejemplo, el Día de los Muertos, el Día de la Virgen de la Guadalupe, La Que es el Guadalupe. 12 de diciembre. que es este 12 de diciembre. El viernes 12 a las 6 en la catedral están invitados. Ese día cumple año mi amiga doña Germi Guadalupe. Siempre le he dicho doña Guada. Sí. Y quisiera preguntarle a doña Betty, ¿qué es lo que más le gusta del dominicano? Lo que más me gusta de Dominicana, su gente, todo lo he dicho. Me emociona un poco porque son personas que nos apoyan mucho. A ver, por ejemplo, yo tengo un restaurante, el 99% son dominicanos, siempre han estado ahí apoyándome y le agradezco mucho a todos los dominicanos ese apoyo incondicional que hay. El hecho de decir soy mexicana, ya ese es un pasaporte y me abren los brazos el dominicano. Y sí lo quiero mucho República Dominicana, me muero aquí en esta bella isla. Yo no sabía que yo iba a quedar aquí.
Yo me divorcié hace muchos años, pero estoy muy identificada con esta isla, muy agradecida. Y me gusta bastante, como se dice, la comida, sus playas, su sistema de vivir. Me gusta mucho. A pesar ¿Y el de, merengue? a pesar de ¿Y la, el merengue? a ¿Y lo pesar de baila? la rubia, a pesar de la rubia con el de rizado. Ay, sí. Es otra de las historias de doña Betty. Tenía el pelo muy largo cuando llegó al país. Y entonces dentro de los piropos que le lanzaban los dominicanos, le decían adiós rubia, aunque esté desrizada. O sea, que Con ese derrizado. con ese desrizado, ya tú sabes. Doña Blanca, usted a lo largo de estos tiempos, si pudiera cambiar algo para que este país pudiera ser mejor, ¿qué nos cambiaría a nosotros los dominicanos? Bueno, no voy a entrar en política, pero yo creo que este país es divino. Yo siempre lo he dicho, este país es una belleza de país. He ido conociéndolo poco a poco. He ido tratando gente en distintos pueblos. Por medio de mi esposo, que tiene familia regada en muchos pueblos, pues he conocido esa gente, las he tratado y yo veo que, o sea, no hay mucho que cambiar aquí. O sea, yo nada más le pido al dominicano que sigan conservando su país, sus playas, como están haciendo ahora, reconociendo, o sea, ya se está conociendo más todos los lugares que hay aquí, porque hay bellezas de lugares aquí en República Dominicana. Entonces, yo digo que la juventud es lo único que se enfoquen bien, que pongan los pies sobre la tierra, porque se están desviando mucho ahora los jóvenes con algunas músicas que hay nuevamente que uno dice, bueno, no tiene letra, ¿entiendes? Entonces los están llevando como un camino y el futuro aquí son los jóvenes, pero nada, tendrán sus papás tal vez que los guíen, ¿verdad? En eso. Pero yo no diría que habría que cambiar mucho, que se siga conociendo República Dominicana en el mundo. Porque la verdad, yo no conocía República Dominicana. Cuando papi nos dijo a nosotros, voy a República Dominicana, se conocía, o sea, de parte, o sea, se conocía más Haití, porque Haití era una cosa muy industrial en muchos años atrás, y empecé a buscar en el mapa a ver dónde que quedaba República Dominicana, y la verdad que quedamos sorprendidos saber cuando nosotros llegamos aquí que vimos, wow, qué isla, o sea, muy bien, y luego empezamos a conocerla y no, quedamos encantadas, y aquí estoy yo con tantos años aquí, muy agradecido de todos los dominicanos también. Bueno, deseando que la juventud dominicana se enfoque. No hay mucho que cambiar al país, dice doña Blanca, pero sí necesitamos que nuestros jóvenes se enfoquen. La música que está sonando ahora tiene como intención desviar la atención de las cosas que verdaderamente deberían ocuparnos. Regresamos en breve. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro. Bueno, y cerramos, y en la parte final quisiera entonces que doña Betty o doña Blanca reiteren la invitación para la actividad que tienen este próximo 12 de diciembre. Sí, bueno, voy a ayudarle que este 12 de diciembre a las 6 de la tarde, en la Catedral Primada de América, será celebrada una misa, la misa característica del 12 de diciembre de la Virgen de la Guadalupe. Y la misa será oficiada por el reverendo Octavio Alexander Soriano. La vestimenta es blanca y está todo el pueblo invitado a orar junto con las adelitas en el Día de la Virgen de Guadalupe. Bueno, A las 6 de la tarde. a las 6 de la tarde me dijeron que va a haber un mariachi, que Estilo todo, mexicano. con mariachi y todo. Sí. Bueno, ya lo saben, el 12 de diciembre a las 6 de la tarde. 6 de la tarde,
en la Catedral Primada de América, las Adelitas, Luego encabezadas de esta actividad, por doña Betty y doña Blanca, le estarán esperando para que usted vea cómo son las misas mexicanas a la Guadalupe. sí. Y luego de esta misa tenemos las posadas navideñas. ¿Qué son las posadas? Las posadas son cuando es recibiendo a la Virgen María de San José, ¿verdad? Que andan pidiendo posada, dónde quedarse, dónde pasar la noche. Entonces se hacen con piñatas para los niños, se revienta, como dicen allá, ¿verdad? Revienta la piñata, se hace comida. ¿Y dónde todo se eso. realiza? Tenemos diferentes partes. A veces las realizamos en la Iglesia La Paz, que está en el Malecón, una parte que los sacerdotes que están ahí son algunos mexicanos. Faccionistas. Exacto. ¿Y dónde la Bueno, localizamos? ¿Dónde localizamos a las eso iba a Adelitas? decir, ya tenemos que cerrar, y entonces creo que ustedes tienen una página en Instagram que yo la busqué, se llama Las Adelitas RD, Perfecto. o sea que ahí la pueden seguir, ahí van a tener todas las informaciones. Uy, Nosotros agradecidos de doña Blanca y doña Betty que nos hayan traído un poco de esa cultura mexicana, que de alguna manera tendremos que aprender como los mexicanos, a respetar los derechos humanos, a valorar sus costumbres, a reconocer los viejos como una forma de valorar lo nuevo. Regresamos el próximo sábado en Tu Espacio por Dentro. Y ahora nos vamos al Taquito Norteño para el Diandi, ¿verdad? El tianguis. Vamos para allá. Vamos para allá. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.